Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Amalia. ¿Cómo está, Lic? Bien, ¿y usted? También, Lic, ya lista para volver a recibir su clase. Un gusto de volverla a ver. Gracias, Lic, también para la mía. Ya se están conectando. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Roberto. Licenciada, su curso será mucho más corto, de 3 semanas, ¿verdad? No es de las 4 que duran Sí, siempre. sí, así me dijeron que era solo de 3 semanas, fíjese, Amalia. Bueno. Muy bien, Lic. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Silvia. ¿Sintieron los temblores ustedes? Hoy tembló como 5 veces. ¿No? Ok. Sí, hubo como Para nada, licenciada. un enjambre de temblores. Seguro han de haber sido bien suavecitos. Puede ser. Damos unos 3 minutitos para que se terminen de conectar, ¿les parece? Sí, Lic, muy bien.
Bueno, yo creo que oficialmente empezamos. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Efraín. Buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este curso. Este es un curso bonito porque, digamos, vamos a conocer un poco cuál es el papel del Estado como motor del desarrollo, pero también puede ser un obstáculo para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, ver un poquito qué ha pasado en América Latina y cuáles son esos desafíos que ha tenido el Estado, ¿verdad? En América Latina, un poquito analizar esos grandes desafíos que ha tenido el Estado. Pues en el módulo 1, pues justamente vamos a ver eso, ¿verdad? El papel del Estado, y en el resto del curso, pues nos va a ir dando algunas herramientas para encontrar esa vinculación entre Estado, gobierno y administración pública, y por qué es importante que tengamos una administración pública eficiente y eficaz, digamos, que nos ayude a crear ese valor público. Voy a compartir mi pantalla en este momento para que podamos ver la presentación. Un momentito. Me dicen, por favor, si logran ver mi pantalla. Sí. Sí, Sí, licenciada. Ok. Entonces, en el módulo 1, en la unidad 1, pues vamos a ver el papel del Estado, ¿verdad? En general, vamos a conocer ese marco conceptual de Estado, gobierno y administración pública desde una perspectiva democrática, y más que el marco conceptual, vamos a ver un poco esa interrelación de conceptos. Entonces, en el contenido, pues tenemos conceptos, tenemos la capacidad del Estado, las relaciones de poder, el papel del Estado y la política en América Latina, y la administración pública en el Estado. A mí me gustaría empezar un poquito hablando del Estado. Probablemente lo han visto en otros momentos, pero creo que hacer una puesta en común de qué estamos entendiendo por el Estado y cuáles, digamos, cuáles son esos elementos del Estado, nos va a ayudar un poquito a situarnos en este análisis. A mí me gusta mucho usar a Guillermo O'Donnell cuando hablamos del Estado, porque Guillermo O'Donnell pues tiene una posición democrática del concepto del Estado. Hay muchas definiciones de Estado, pero lo que tenemos que ver es, digamos, cuáles son esos elementos que los académicos están con los que está definiendo el Estado. En este sentido, pues Guillermo O'Donnell nos dice que el Estado es el conjunto de instituciones y relaciones sociales que normalmente penetra y controla el territorio y a los habitantes que este conjunto delimita geográficamente. A mí me gustaría preguntarles qué elementos del Estado miramos dentro de esta definición. Lic, miramos las instituciones públicas, miramos a la gente, al territorio, al tamiaje legal. Miramos tres elementos importantes que dice Amalia, ¿verdad? El territorio, poder y población, ¿verdad? Dicho de otra manera. Y entonces aquí tenemos algunos elementos que me gustaría que compartiéramos qué es para nosotros, digamos, estos elementos. En donde dice Estado, que analicemos esos tres elementos que decía Amalia de territorio, población y poder. Cuando hablamos de territorio, ¿de qué estamos hablando? De un lugar geográfico, Leida. Okay. ¿Quién más quiere aportar? de la porción de tierra que compone nuestro territorio nacional, llamado Guatemala. Okay. Okay. Rudy, ¿solo será la tierra o hay algo o algunos otros elementos? Perdón, el mar y el cielo también, perdón. Y el espacio aire, mar y tierra. geográfico. Ok, entonces esos elementos componen nuestro territorio, ¿verdad? Aire, mar y tierra, ¿verdad? Cuando hablamos de población, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí? A la ciudadanía.
No, estamos hablando del conjunto de habitantes. Cuando hablamos de ciudadanos, ya nos pasamos a donde dice democracia. Pero en estado, pues es el conjunto de habitantes de un país, pero todavía no le damos la característica de ciudadanos. Ahorita vamos a ver los elementos y eso lo tocamos, cuando hablamos de ciudadanía, lo tocamos en nación y en democracia, ¿verdad? Y cuando nos referimos a poder, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a poder? Al alcance del control que tiene el gobierno en relación a la población. ¿Ok? Alcance del poder que tiene, y este poder lo podemos dividir en normativo o fáctico, ¿verdad? Normativo cuando se habla más de la parte legal, del ordenamiento jurídico, y fáctico pues ahí entre el tema de la soberanía, el territorio, la sociedad, el pueblo, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente que si desglosamos más el término de poder, podríamos encontrar también que ya podemos dividirlo en poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Los tres poderes del Estado que en el deber ser pues tienen independencia, una independencia de poderes, y eso es una de las características también de un Estado democrático, ¿verdad? Esa independencia de poderes, porque cuando hemos tenido gobiernos autoritarios pues no hay esa independencia de poderes, ¿verdad? Entonces estos son algunos elementos cuando hablamos de poder, ¿verdad? Cuando hablamos de soberanía, que lo tocamos ahí, se habla sobre el control que el Estado posee sobre su territorio y población, ¿verdad? Hay una soberanía interna y una soberanía externa, ¿verdad? Cuando hablamos de la soberanía interna, pues hablamos justamente de esas normas, leyes y reglamentos que deben de aplicarse en el país, ¿verdad? Y cuando hablamos de la soberanía externa, pues es esa relación que tiene el Estado de Guatemala con los otros estados, ¿verdad? Entonces ahí estamos, dividimos también la soberanía en esas dos definiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de administración pública, esto es bien importante para comprender un poco la pregunta del foro, ¿verdad? Que donde dice Carlos Ojo que hay tres elementos importantes en los cuales hacer el análisis del Estado, y uno de esos es la institucionalidad, que es Creo que se fue la señal, ¿verdad? ¿O solo me pasó a mí? Se fue la señal, licenciada, no la escuchamos en lo Se último fue que la dijo. señal. Sí, se fue la señal. Creo que tal vez se fue. Hay que esperar a que vuelva. ya volví, usted se fue un ratito la señal, pero ya estoy aquí de nuevo. Ay, qué bueno. Estamos. ¿Está puesta la presentación o ya no la miran? Hay que ponerla nuevamente, Ya no licenciada. está. Ya no está. Ya no está. Ya no está. Bueno, permítanme pues, vamos a volverla a poner. Sí, me sacó un momentito me sacó un momentito el Zoom. Ahí sí lo pueden ver otra vez. Correcto. Ok. ¿Quién se anima a decirme entonces qué es administración pública? ¿O qué es Bueno. el aparato administrativo? Sí, sí, Rudy. Bueno, a mi forma de entenderlo es es la manera en que las personas que ejercen el poder institucional de las instituciones, para que la redundancia, efectúan el correcto manejo de sus deberes y obligaciones conforme a la ley guatemalteca. Y Ok, pues, gracias, Rudy. ya, Ujú. ya sea bueno o malo, lo administran de una manera que consideran conveniente en base a sus convicciones y en base a las leyes establecidas de cada institución. Ok, gracias, Rudy. ¿Alguien más que quiera aportar a esto? Licenciada, no sé si aquí estoy respondiendo a su pregunta o tal vez se abre otra pregunta, pero los primeros tres conceptos que usted nos mencionó es lo que nosotros hemos aprendido desde la primaria, ¿verdad? Que el gobierno
incluye esos tres conceptos que usted mencionó: población, el territorio, pero y ahora que hablamos de una administración, es como que estamos en otro nivel donde ya hablamos de algo más estructurado, como los poderes que tiene el Estado, ¿verdad? Que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Fíjese, Marcos, que cuando hablamos, usted dice lo que vieron en primaria, donde el gobierno tiene esos tres elementos. No es el gobierno, es el Estado. Hay una diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es permanente y el gobierno es transitorio. Estamos viéndolo desde la perspectiva democrática, ¿verdad? El Estado es permanente porque tiene esos tres elementos permanentes, que es el territorio, la población y el poder, ¿verdad? El gobierno tiene una función, ¿verdad? Es el que representa al Estado y se constituye en la instancia de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo Estado que gobierno, ¿verdad? Pero sí se corresponden en ese sentido. Y la administración pública, pues son esas instituciones destinadas a controlar y gestionar los distintos ámbitos de vida de la población. Ya decía Rudy, ahí hay algunos elementos interesantes que también van dentro de esto, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer una diferenciación de lo que es el Estado y el gobierno. Obviamente, dentro de las relaciones de poder, hablamos de esa división de esos tres poderes del Estado, donde entra el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial. Aquí estamos viendo los conceptos para que nos sirvan como referentes, digamos, cuando miremos el resto de conceptos que nos va a acompañar, digamos, el curso. Y me gustaría retomar el tema de la nación. Mucho escuchamos hablar de Estado, Estado-nación, Estado y nación, ¿verdad? Pero la nación, cuando hablamos justamente de nación, esta precede al Estado, ¿verdad? Cuando existen grupos humanos que poseen rasgos comunes como el idioma, la religión, la etnia y una tradición compartida. Cuando hablamos de nación, aquí hablamos de ciudadanos. Aquí ya no solo es la población en general, ¿verdad?, que conforma el Estado, sino ya tiene una característica de ciudadanos. Y esa característica es que tiene derechos y obligaciones ante el Estado, ¿verdad? Pero la nación, pues no, si bien hay algunos elementos importantes, pero sin un Estado, pues la nación no puede ser reconocida, ¿verdad? Como un Estado como tal. Entonces, el Estado y la nación se corresponden. En los hitos históricos de la formación del Estado en Guatemala, hasta 1871, más o menos, se empieza a hablar de una conformación de un Estado-nación. O sea, cuando se da la independencia de Guatemala, pues se da la independencia, cuando se da la independencia de España, se da la independencia con relación a la corona española. Pero de ahí hubo un proceso, digamos, donde fuimos una federación centroamericana, también donde estuvimos anexos en algún momento a México, ¿verdad? Y después de eso fue que se empieza a hablar de la independencia de Guatemala, ¿verdad? Que no fue justamente cuando celebramos la independencia de España. Cuando se da la independencia de Guatemala, entonces empieza a crear ese Estado-nación, porque ya se crea, digamos, un ordenamiento jurídico, ya se crean diferentes rasgos que distinguen al país, digamos, esa construcción de nación. Lamentablemente, la nación en ese momento no se construyó para todos, porque no todos eran ciudadanos, por ejemplo, y fue hasta 1944 cuando se da la ciudadanía universal, ¿verdad? Pero justamente la nación tiene esos elementos que nos distinguen, como el idioma, la religión, la etnia y una tradición compartida. Y el elemento fundamental es el tema de la ciudadanía, esos derechos que tienen los ciudadanos, esos derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y ahí pues ya hablamos de la ciudadanía como tal.
importantes: la ciudadanía civil, la ciudadanía social y la ciudadanía política. Cuando hablamos de la ciudadanía política, muy resumidamente estamos hablando de nuestros derechos que tenemos para ejercer el voto, pero también para postularnos a cargos públicos, por ejemplo. Cuando hablamos de la ciudadanía, emoción, esa libertad de pensamiento, esa libertad de movimiento, etcétera. Y cuando hablamos de democracia, que esto es bien importante porque dijimos que el curso iba a ser un curso sobre los elementos que el hilo conductor entre Estado, gobierno, administración pública desde la perspectiva democrática. Cuando hablamos de democracia, hablamos de ese sistema político democrático que en el caso de Guatemala tiene dos grandes aristas de análisis. Uno, por supuesto, todo el tema electoral. Cuando nosotros nos preguntan si vivimos en democracia o si consideramos que somos democráticos, decimos sí porque voy a votar cada 4 años. Esa es una parte, ¿verdad? Tener un sistema electoral y de partidos políticos, y tener el derecho al voto, ¿verdad? Al sufragio universal, la alternancia de poder, que eso quiere decir que cada 4 años cambia el gobierno, ¿verdad? Por eso le decía que era la diferencia entre gobierno y Estado. Y algunos otros elementos importantes del tema electoral y de partidos políticos. Pero la otra gran parte de la democracia es crear un sistema de inclusión social, que eso es lo que no nos ha permitido profundizar en la democracia, ¿verdad? Porque no hemos logrado crear ese sistema de inclusión social. Tenemos algunas herramientas que hablan de esa creación de esa inclusión social. Sin embargo, si no vemos esto plasmado en políticas públicas que atienden los diferentes problemáticas de la población, ¿verdad? Si no vemos que se atiende el tema de salud, que se atiende el tema de educación, que se atiende el tema de vivienda, del tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de que se haya logrado profundizar la democracia. Entonces, yo quería compartir con ustedes estos conceptos que nos van a acompañar a lo largo del curso para que vayamos viendo, digamos, esos elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para hacer el análisis de que el tipo de Estado y gobierno que tenemos va a tener va a tener una implicación, digamos, en la administración pública, ¿verdad? El tipo de Estado que tengamos va a tener implicancia en los demás elementos, ¿verdad? En este caso, pues, cuando hablamos de democracia, uno de los requisitos para la democracia es tener un Estado de Derecho que funcione, ¿verdad? Cuando hablamos de un Estado de Derecho, quiere decir que vamos a tener un Estado con leyes, normas y reglamentos que vamos a respetar, ¿verdad? Que vamos a tener la independencia de poderes, ¿verdad? Que eso es un tema fundamental para que un Estado funcione adecuadamente, ¿verdad? Y algunos otros elementos importantes que tenemos que ir viendo. Uno de estos también es el tema de la participación ciudadana, ¿verdad? En un sistema político democrático, pues la democracia también permite la apertura de la participación de los ciudadanos en algunos momentos de toma de decisión que podemos ir viendo más adelante. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto o quieren hacer alguna retroalimentación ahí. Ok, entonces continuamos. En el documento, cuando hablamos de la capacidad del Estado, Peter Evans, que es uno de los autores que yo recomendé para este módulo, nos dice que la función principal del Estado es ser una estructura institucional perdurable y eficaz, ¿verdad? Hay dos perspectivas de análisis, una como agente de cambio y otra como obstáculo para el desarrollo, ¿verdad? Como Estado democrático, dice, está articulado las relaciones de poder
con la administración pública, el tema de la cohesión social, el mercado y la solidaridad. En la democracia, dice, es donde esas relaciones de poder logran un equilibrio a largo plazo para favorecer a toda la sociedad y ofrecer condiciones de progreso a nivel civil, a nivel político y a nivel social. Analicemos un poquito cuando Peter Evans dice que el Estado se puede analizar desde dos perspectivas, como agente de cambio y como obstáculo para el desarrollo. ¿Qué piensan ustedes de esto que dice Peter Evans? Yo quiero aportar algo de los conceptos de agente de cambio y obstáculo del desarrollo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, para no decir algo de mi propia boca, sino de algo tal vez ya conocido. Por ejemplo, si observamos la diferencia entre dos naciones, por ejemplo, yo hablaría de El Salvador y hablaría, por ejemplo, bueno, no sé si está bien, pero por ejemplo, Colombia, con su situación actual democrática o lo que tuvo, no sé si aún está. Si vemos en El Salvador, hasta antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, pues había muchas cosas que tal vez estaban fuera de lugar conforme a las fuerzas del Estado, tal vez no se ejercía un control eficaz y tal vez ahora vemos que tal vez esa persona en ese poder, junto con otras personas tal vez con la misma mentalidad, ahora están haciendo agentes de cambio. Podemos ver que muchas cosas mejoran, mientras que en el otro país, por ejemplo, cuando hubieron huelgas, que tal vez la policía golpeaba a la ciudadanía por una ley que se había sacado que nadie estaba de acuerdo. Tal vez, o sea, tal vez todo lo que pudieron avanzar lo retrocedieron en esas destrucciones que hicieron en su propio país, ¿verdad? Por esa pequeña guerra civil que se dio. Tal vez esos dos conceptos, pienso yo que serían dos perspectivas de análisis muy importantes, porque en una podemos ver cómo una nación tan mala por años pudo cambiar en tan solo unos 2 años, tal vez, por una persona que administra bien, que se convirtió en un agente de cambio y en el otro lugar, pues, y como en otras naciones, ¿verdad? Incluso en la nuestra, muchas cosas no avanzan porque la ideología de nuestros, no gobernantes, sino tal vez a nivel institucional y Estado, muchas personas, en vez de ser agentes de cambio, obstaculizan el mismo desarrollo. Tal vez sus enfoques son incorrectos y se vuelven obstáculos del desarrollo y no agentes de cambio. Gracias. Muchas gracias, Rudy. ¿Alguien más que quiera complementar a lo que dijo Rudy? El ICDA tal vez como un obstáculo del desarrollo, yo aportaría que muchas veces el Estado sí se vuelve un obstáculo porque su misma forma su misma organización no permite que se dé ese desarrollo. Veamos, las políticas públicas no se desarrollan como debe de ser por un sinnúmero de situaciones, lo que lo vuelven ser, lo que lo ponen a ser obstáculos, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Rudy y Amalia, por sus comentarios. Como agente de cambio, el Estado debe de tener una relación entre los diferentes actores del Estado, pero también debe de tener una visión de largo plazo para atender las demandas de la ciudadanía y tener resultados y metas del desarrollo, ¿verdad? Que se cumplan a largo plazo, que se atiendan esas demandas ciudadanas para que haya gobernabilidad, ¿verdad? Mientras no se, y que se cumplan los marcos legales y normativos también, ¿verdad? Que se respeten los marcos legales y normativos del país, ¿verdad? Porque si no se logran respetar estos marcos legales, pues esas políticas públicas que dice Amalia, pues obviamente no se van a implementar. Yo doy un curso sobre políticas públicas y me gusta mucho un analista de políticas públicas que dice que hay dos elementos fundamentales que diferencian a los países entre los países que tienen
alta capacidad para implementar sus políticas, mediana capacidad y débil capacidad. Los que tienen alta capacidad para implementar sus políticas son aquellos en los que se respeta su normativa, ¿verdad? Sus normas, leyes y reglamentos desde lo constitucional hasta las leyes ordinarias, etcétera. Y el otro elemento es que el Estado tiene presencia en todo el territorio, ¿verdad? Y esos son los de alta institucionalidad, ¿verdad? Los que logran implementar sus políticas públicas muy bien, ¿verdad? Porque si hay leyes y normas que se respetan y el Estado llega a todo el territorio, entonces es posible, digamos, implementar las políticas públicas. Los de mediana institucionalidad son los que tienen de alguna manera sus normas, leyes y reglamentos, pero que el Estado no llega a todo el territorio. Y los de baja institucionalidad es que a medias se cumplen las normas, leyes y reglamentos y a medias tiene presencia el Estado en todo el territorio. Entonces, ahí tenemos como esos dos elementos, digamos, el Estado debe de ser capaz de tener esa planificación de largo plazo, de atender las demandas ciudadanas, ¿verdad? Y también tiene de tener la capacidad de que se cumplan esas normas, leyes y reglamentos y de tener presencia en todo el territorio, ¿verdad? Entonces, para explicar esas dos perspectivas, ¿verdad? Como agente de cambio y como obstáculo para el desarrollo. Seguidamente, Oscar Oeschlack nos habla de las relaciones de poder, ¿verdad? Que el Estado es la instancia política que articula un sistema de dominación, que condensa su poder en un conjunto interdependiente de instituciones que conforman este aparato y los recursos de esta dominación política, lo que estábamos hablando un poco, que necesita articular la economía de mercado con los agentes sociales a través de estos recursos de dominación, y habla de una estatidad, ¿verdad? Que se refiere al grado en que un sistema de dominación social ha adquirido un conjunto de propiedades para articular y reproducir estas relaciones sociales, ¿verdad? Las prioridades pues incluyen controlar, extraer y asignar estos recursos societales, ¿verdad? Respecto a una población o territorio, y externalizar el poder e institucionalizar la autoridad. Ahí da algunos elementos, incluye un conjunto de prioridades, ¿verdad? Donde la primera se vincula con el reconocimiento de una unidad soberana dentro de estos sistemas de relaciones interestatales cuya integridad es garantizada por unidades similares ya existentes. Luego tenemos la segunda, que implica la imposición de una estructura de relaciones de poder, ¿verdad? Para ejercer un monopolio sobre los medios de coerción. La tercera, que es la emergencia de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas relativamente autónomas respecto a la sociedad civil con reconocida capacidad para ejercer un control centralizado sobre sus múltiples actividades, ¿verdad? Y la cuarta, que consiste en la capacidad de emitir desde el Estado los símbolos que refuercen esos sentimientos de pertenencia y solidaridad social. Entonces, el Estado debe de tener la capacidad justamente de articular a estos tres grandes actores, ¿verdad? En la parte de arriba pues está el gobierno, está el sector privado o el mercado y está la sociedad en general. Entonces tiene que tener la capacidad de articular estas relaciones con estos tres grandes actores, ¿verdad? Del Estado. ¿Cuál ha sido el papel del Estado en la política en América Latina desde los años 50, ¿verdad? El texto nos dice, ¿verdad?, que el Estado ha padecido históricamente de debilidades estructurales que lo han convertido en un actor poco capacitado para jugar ese papel de promotor del desarrollo. O sea que realmente no ha sido, digamos, ese promotor del desarrollo, ¿verdad?, como se ha esperado. Dentro de las razones, pues el texto expone dos razones fundamentales. Una, que es la base fiscal insuficiente,
¿verdad? Dos, que es esa captura de los recursos fiscales y del propio aparato estatal por intereses particulares que acumulan ese poder político y económico. Ahí un poco Rudy hacía la relación de las debilidades que han tenido los países, ¿verdad? Dice que entre 1950 y 1980, pocos países de América Latina avanzaron hacia la construcción de un Estado democrático, ¿verdad? Los elementos indispensables pues son esa estabilidad, ¿verdad? Esa confianza jurídica, una política de ahorro e inversión a largo plazo, ¿verdad? Los factores que explican este poco avance, pues uno son los conflictos políticos e ideológicos, ¿verdad? Que pues todos recordaremos en algún momento que entre 1960 y 1980, por lo menos en Guatemala, pues se da ese conflicto armado y que no fue por poco tiempo, ¿verdad? Fueron casi 30 años que se sufrió ese conflicto armado, ¿verdad? Que no dejó avanzar, digamos, la ruta del desarrollo que se traía entre los años 44 y 54, y ahí tenemos dos comparativos de esos hitos históricos. Entre el 44 y el 54, el Estado fue un promotor del desarrollo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, su constitución ya iba enfocada hacia los derechos humanos, porque el Estado se gestionó por políticas públicas, porque se abrió a la participación ciudadana, porque se empezaron a crear instituciones para ser promotores de desarrollo, instituciones bancarias, el código de trabajo, la creación del ICS, por ejemplo, y algunas leyes importantes. Se empieza ya a hablar de política de salud, de política de educación, se empieza a trabajar, digamos, todo el tema de la educación desde una perspectiva de política pública. Entonces, ahí podemos ver que el Estado fue un Estado que promovió el desarrollo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa después entre 1954 y 1985? ¿Verdad? Cambia la constitución política de la República de Guatemala y ya su enfoque no es el bien común como la del 44, sino la función del Estado ahí era el orden y la seguridad, ¿verdad? Se eliminan los tres poderes del Estado y ya no hay una relación Estado-ciudadanos, ¿verdad? Como si lo hubo entre el 44 y 54. Y en ese periodo autoritario, pues no hubo una inversión para el desarrollo, no se crearon políticas para el desarrollo, digamos, fue muy limitado. Entonces, ahí fue un obstáculo para el desarrollo, digamos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere un poco de los conflictos político-ideológicos, la persistencia de pobreza y exclusión, ¿verdad? Obviamente, un Estado que no invierte en su población, pues va a tener como consecuencia, ¿verdad? Un aumento de la pobreza, ¿verdad? Un aumento de la exclusión. Gobiernos autoritarios con fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, aquí hay elementos bien importantes donde podemos analizar, digamos, desde una perspectiva que no solo sea, digamos, contar la historia, sino el análisis de por qué, digamos, no fue un promotor del desarrollo. Luego dice que entre los años 70 y 80 se da una serie de transiciones a la democracia, ¿verdad? Cuyas transformaciones políticas llevaron a regímenes democráticos y a un proceso de reformas económicas que cambiaron el modelo de desarrollo, ¿verdad? Hubo un balance entre luces y sombras, ¿verdad? Donde han habido progresos significativos, pero aún quedan tareas pendientes. ¿Qué pasó entre los años finales de los 80, principios de los 90? ¿Verdad? Ahí hablamos un poco del consenso de Washington, donde el consenso de Washington creó, digamos, dos momentos importantes para América Latina, ¿verdad?
donde se da la primera generación de la implementación de esos lineamientos del Consenso de Washington, donde se dice que tiene que reducirse el Estado, de que solo se debe de hablar de cómo se va a fortalecer la inversión económica en el país, pero no se habla en ningún momento de la sociedad, no se habla de cómo la sociedad va a tener esa relación con el Estado. Entonces se empieza a implementar en América Latina esta primera generación de estos lineamientos del Consenso de Washington, ¿verdad? Pero lo que sucedió fue que hubo más profundización de la pobreza. No solo veníamos de 30 años de vivir un conflicto armado interno que ya de por sí había debilitado, digamos, esa cohesión social, se había profundizado la pobreza, sino que esta primera generación de estos lineamientos pues vino a profundizar y agudizar mucho más la pobreza. En ese momento pues es cuando se venden todos los activos del Estado también, ¿verdad? Como ustedes saben, Aviateca, la telefonía, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hubo una agudización y una profundización, digamos, de la pobreza en el país. Entonces viene la segunda generación de estos lineamientos y ahí ya se incluye, digamos, de alguna manera la relación que tiene que haber entre Estado y ciudadanos y así empieza a hablar del tema de gobernanza y de gobernabilidad. Por eso dice que hay un balance de luces y sombras, ¿verdad? Porque ha habido progresos significativos, pero quedan muchas tareas pendientes. Dentro de los desafíos dice crear un poder judicial más independiente y eficaz, establecer marcos regulatorios, una coordinación y acuerdos entre una amplia gama de instituciones y actores sociales, ¿verdad? Aplicar medidas legislativas y burocráticas por un periodo prolongado y reformas administrativas. Cuando vemos el tema de reformas administrativas, también regreso un poco a lo que les comentaba de este consenso de Washington, que empieza a promover la nueva gestión pública, ¿verdad? Y empieza a promover la nueva gestión pública y ustedes escucharon en algún momento que ya no se hablaba de administradores públicos, sino se hablaba de gerentes públicos y hubiera una serie de cambios, pero los cambios se quedaron nada más a nivel de herramientas. Digamos, no hubo realmente una reforma del Estado y una modernización del Estado que permitiera, digamos, que estas nuevas herramientas realmente pudieran ser implementadas en los estados. No hubo un análisis de decir, bueno, realmente estas reformas se pueden implementar todas o no se pueden implementar porque no está preparado el Estado o gobierno para recibir estas reformas. Tiene que haber modificaciones sustantivas. Entonces creo que no hubo una reforma del Estado porque no se pensó en que tenían que cambiarse algunos marcos legales, que los diferentes actores del país tenían un rol también en esto, no solo era el Estado, ¿verdad? Entonces, creo que se implementaron algunas herramientas que tenemos hasta el día de hoy, como la gestión por resultados, por ejemplo, pero no se han implementado a cabalidad porque creo que no hubo una transición entre lo que se quería hacer, digamos, y la situación de cómo se encontraba, digamos, ese Estado de gobierno. Entonces, ha sido desigual en los países de América Latina la implementación de estas generaciones, esta primera y segunda generación, ¿verdad?, de estos lineamientos. Y aquí como conclusión dice que el ejercicio efectivo de la democracia es fundamental para contar con un sector público eficaz y que el restablecimiento de un marco legal que proporcione el desarrollo social y económico, ¿verdad? La adopción de políticas públicas eficaces, justas y sustentables. Aquí una cuestión muy importante entonces es que la democracia por lo menos en Guatemala, nos abrió la oportunidad de tener una relación entre Estado y ciudadanos a través de la participación ciudadana. Se inicia desde la Constitución Política de la República de Guatemala cuando nos habla que su función es garantizar el bien común y queda plasmado también en los acuerdos de paz
¿verdad? Hay 3 elementos fundamentales en los acuerdos de paz. Uno, el tema de los derechos humanos, que también lo toca la Constitución, por supuesto, el tema de la participación ciudadana y el tema de reconocimiento que somos 4 pueblos que habitamos en el país, ¿verdad? Entonces, y los otros instrumentos que se fueron elaborando más tarde, como el Plan Catún, habla que el Estado se gestiona por políticas públicas, y hay un capítulo completo del Catún donde habla sobre cuáles son las grandes problemáticas del país, y hay otro capítulo completo que dice por qué el Estado se gestiona por políticas públicas, qué políticas existen que ya atienden de manera, de alguna manera estos problemas, pero qué políticas públicas aún hacen falta para atender esos grandes problemas del país, ¿verdad? Y ser ese Estado realmente promotor del desarrollo, ¿verdad? Entonces, aquí hay como un análisis muy corto de cuál ha sido el papel del Estado y la política en América Latina, y yo he tratado de hacer esa parte de contextualizarlo al caso de Guatemala. Ahora pasamos a ver un poco la administración pública en el Estado moderno. Aquí hay un poquito de historia. Como ustedes saben, digamos, se empieza a hablar de un Estado a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución de Francia nos abre, digamos, esa oportunidad de que se empiece a hablar de un Estado, ¿verdad? Un Estado con, que contemple los derechos humanos, que contemple una relación del Estado con los ciudadanos, que tenga las libertades civiles, políticas, esos derechos civiles, políticos y sociales. Ahí hablamos de derechos porque los derechos pues ha sido una construcción, digamos, a lo largo de la existencia de la humanidad, que se han ido creando con las necesidades que ha tenido la sociedad en general, ¿verdad? Primero surgen los derechos políticos y sociales, después los económicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice la Revolución de Francia a fines del siglo XVIII marca el inicio de la construcción del Estado y de la sociedad moderna. Cambian las condiciones de la relación Estado, gobierno y ciudadanos orientados a un intercambio mercantil, ¿verdad? La administración pública es entendida entonces como la actividad organizada del Estado en la sociedad que se encarga de comunicar al Estado con la sociedad, y de este modo es factible atender y solucionar esas demandas sociales. Dentro de las funciones pues está la seguridad privada y pública, la procuración de justicia, la producción de bienes y servicios públicos, la regulación, incentivo y sanciones, garantizar el cumplimiento de las normas generales, permite asegurar la identidad, la pertenencia y la convivencia en un espacio común que se organiza en términos civiles, políticos e institucionales al Estado. Para la sociedad moderna, dice, la administración pública es el modo en que se atienden y se satisfacen las necesidades colectivas. Entonces, hay un poco de historia, un poco de conceptos y un poco de cuál debería de ser la función de esa administración pública en el Estado moderno. Se habla del Estado moderno, justamente se sitúa en la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde ya se habla de un Estado, ¿verdad? Anteriormente a esto, pues no había un Estado como tal, ¿verdad? Pero justamente este es el hito que empieza a marcar, digamos, la construcción de los estados. Ya todos los países entonces empiezan a querer tener su independencia y tener su estado, crear su estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde se habla un poco del Estado moderno. No sé si hay algún comentario hasta acá. Alguien que quisiera compartir algún otro desafío que tiene el Estado en América Latina y sobre todo en Guatemala. Leí ahí en el foro algunos comentarios interesantes, bueno, todos han sido interesantes, ¿verdad? De su reflexión, y hablaban un poco del tema de la corrupción, que ese ha sido un flagelo, ha sido un tema, un desafío, ha sido
uno de los déficits de la democracia que hay que atender. No sé si alguien quiere comentar. Pues si me permite, licenciada, Sí, por con favor. respecto a las prioridades del Estado que usted mencionaba, yo trabajo en el sector privado y uno de los futuros problemas que estamos teniendo, bueno, que vamos a tener y que actualmente empezamos ya a lidiar con ellos, es que eh, exactamente el Estado no refuerza los sentimientos de pertenencia y solidaridad que usted mencionaba en su presentación anterior, porque los Ujú. empresarios ahora empiezan a querer reducir sueldos, a reducir personal. Tenemos miedo de que una nueva gestión o esta nueva, eh, el nuevo siglo nos llene de tecnología y que las máquinas sustituyan a la mano obrera, pero creo que el desafío mayor no está en que las máquinas nos sustituyan, sino que los mismos empleados, los mismos proveedores eh, los mismos empresarios reduzcan y dejen de tener esa solidaridad con la sociedad y empiecen a beneficiarse cortando sueldos, reduciendo sueldos, quitando empleos. Y creo que ahí es una de las partes que el gobierno tiene que lidiar y ayudarnos a resolver. Cómo el sector privado puede en verdad empoderar a la sociedad y ayudarla en vez de afectarla, ¿verdad? Muchas gracias por su reflexión. Usted habla de que es el Estado quien tiene que normar, ¿verdad? Un poco. Esa es su reflexión, ¿verdad? Sobre este tema. Eso habría que comentarlo bastante, ¿verdad? ¿Cuál es la función del Estado y hasta dónde llega el Estado en este sentido, ¿verdad? Sí, Licenciada, Carlos tiene levantada su mano. perdón. Gracias, Adelante. licenciada. Buenas noches, compañeros. Siendo referencia de lo que dice ahí el compañero, pues yo no lo veo tanto del problema del empresario. El problema es si lo enfocamos también a lo que es el problema al gobierno. El gobierno, cuando uno tiene una empresa, el IVA y el ICR realmente lo mata a uno. Uno sigue pagando realmente los salarios y las prestaciones. El gobierno jamás nos ayudó cuando así el Congreso pues aprobó préstamos para que así fuera. Nunca sucedió eso. Nunca sucedió. ¿De qué servía que nos dieran 2 meses, 3 meses de plazo para pagar el IVA si de todos modos lo íbamos a pagar? Nosotros vivimos de las ventas. ¿Y cómo íbamos a pagar? Bueno, es algo complejo de decir, pero es algo para llamar a la reflexión de que no es solo lo privado, no que hablemos mejor de lo público-privado, y aquí el éxito es de trabajar de una mejor manera en conjunto. La licenciada dijo algo muy bueno. Dijo, ciudadano que realmente ve el enfoque para el desarrollo y ciudadano que detiene el desarrollo. Entonces, realmente, ¿quiénes somos? Yo lo veo y pongo el ejemplo en mi persona, en mi familia, quienes pagamos basura, quienes pagamos el YUSI, quienes pagamos los impuestos que deberíamos de pagar como ciudadano, como lo indican las leyes, ¿verdad? Desde ahí vamos nosotros ejerciendo y nos vamos formando y formando a nuestros hijos para ser un mejor ciudadano. Gracias. Ok, cuando hablamos de el Estado como promotor del desarrollo y como obstáculo para el desarrollo, cuando hablamos de ciudadano, hablamos de la ciudadanía, hablamos de
de los ciudadanos que tienen derechos y obligaciones, ¿verdad? Y ahí dentro de nuestras obligaciones está el pago de impuestos, ¿verdad? Que es en alguna parte de la presentación decía que una de las razones de por qué el Estado ha tenido debilidades estructurales justamente habla del tema de fiscal, ¿verdad? De los recursos fiscales. Muchas gracias por su comentario. Por ahí vi que alguien más levantó la mano. Yo, licenciada. Sí, por favor, adelante. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero anterior, en el sentido de que el enfoque que yo le doy referente al Estado y gobierno es que, pues, como en todos lados, los nombres son solo representaciones, pero al final se dirige por personas. Entonces, yo quisiera enfocarme al factor humano en mi comentario, de que hablando de lo que usted mencionó Ok. anteriormente, la corrupción tiene que ver mucho con la persona en sí. Entonces, como mencionábamos mucho atrás, por ejemplo, yo he visto que el Estado guatemalteco tiene leyes muy bien estructuradas, tiene mecanismos y tiene Ujú. sistemas muy bien estructurados, pero el problema tal vez de la deficiencia y de no ser promotor de desarrollo en muchas áreas, porque sí hay lugares que tal vez sí promueven eso o tratan de hacerlo, es por eso, de que al final puede haber una política pública, pero si esa persona no está dispuesta a cumplir esa política pública en su puesto de trabajo como tal vez le es por obligación, pues no se mueve correctamente el Estado, ¿verdad? Porque al final el Estado puede existir, pero el Estado existe con las personas y entonces ese factor humano es muy importante. Yo tengo dos pequeñas anécdotas. La primera es que, pues yo antes de entrar a una institución donde estaba, pública, recuerdo que cuando íbamos a las entrevistas, mis compañeros siempre hablaban del sueldo que iban a ganar y decían, bueno, teníamos, para que ustedes lo sepan, 19 años. Yo ahorita tengo 23, perdón, como 18 tal vez. Y, y tal vez yo, por cosas que miraba en televisión o lo que yo me imaginaba ir a servir. No les voy a mencionar en qué institución era, pero mi visión de servir se miraba eclipsada cuando yo escuchaba que ellos iban por el dinero. Y yo les decía, muchachos, y ustedes, ¿por qué les interesa el dinero? Ah? Ni han entrado, ya están hablando del sueldo y los bonos que les van a pagar. Y me di cuenta que, por ejemplo, era el único que no hablaba del dinero, que tal vez no me importaba el dinero porque sabía que de todos modos lo iba a ganar. Yo más me enfocaba en qué iba a hacer. Y ya cuando entré, pues muchas cosas eran fuera de lugar. Y me daba cuenta que era porque las personas que estaban ahí, habían reglamentos, habían lineamientos, pero esas personas no los cumplían. Y por ejemplo, un ejemplo, salía yo a barrer y me tildaban de, como le dicen a uno, el, esas palabras obscenas que usan cuando uno es un poco dando la mía extra. Salgo a barrer sin que me digan, hago aquello sin que me digan. Y entonces era como un obstáculo decir, no lo hagas porque nos van a poner a todos. Y entonces yo resumo todas esas cosas en factores humanos, porque entonces yo me veía reducido a no promover mis buenas culturas o actitudes o como lo quieran llamar, por esas personas que en su cúmulo eran un gran conjunto, que no deseaban hacer lo que les correspondía hacer y tal vez dar un poco más, ¿verdad? Y pues hablando de la corrupción, yo cuando tenía 14 años, a mi departamento y específicamente a mi pueblo llegó un grupo de canadienses. Y pues ellos en sus países, bueno, en su país, Canadá, hacían muchas pancartas y hacían juegos y recolectas de dinero. Y con ese dinero venían acá e iban a las aldeas más remotas del departamento mío. Bueno, escogieron dos, porque hay muchas, donde de verdad el gobierno no llega. Y Y si ustedes vieran esas condiciones sociales en las que vivían esas personas, realmente eran inhumanas. Y pues recuerdo que ellos hacían escuelas, construían casas, llevaban, por ejemplo, cosas
para suplir necesidades de los conjuntos pequeños de la población que estaban en esas áreas excluidas. Y mi gobierno local, que en este caso sería mi alcalde y su conjunto, durante 2 años ellos pasaron haciendo obras sociales. Y a mí me gustaba acompañarlos porque a mí me daba tristeza ver eso, pero me gustaba ir a ayudar a esa gente porque al final del día eran lo único que los hacíamos reír y les ayudábamos. Y recuerdo que en una ocasión construyeron un hospital y pues el siguiente día yo había jugado con un bebé y el siguiente día estaba muerto. Entonces, pues todas esas cosas impactan, te cambian la mentalidad. Pero la anécdota de esto sobre la corrupción es que hace no mucho, pues ellos tuvieron que cancelar muchos proyectos porque pues ellos empezaron a tocar puertas de instituciones gubernamentales locales y pues las personas que están ahí empezaron a querer buscar un beneficio para la corrupción y les decían, por ejemplo, mira, te vamos a dar para este proyecto, pero queremos que, porque como ahí en lo local hay más empresas locales, ¿va? Y como la corrupción no se da si no existe el sector privado y el sector público. Y pues decían, mira, danos cierto porcentaje de esta donación que va a venir y reportamos que se va a gastar tanto, nos agarramos tanto y hacemos tu proyecto. Y pues al final ellos no accedieron y muchos de esos proyectos se cayeron, muchos hospitalitos que hicieron, escuelas, proyectos de casas, proyectos de agua, proyectos de purificadores de agua. Y la verdad a mí me dio mucha tristeza porque mucha gente perdió beneficios que nadie más les daba. Pero sí pude, esa experiencia a mí me sirvió a que en la institución donde estaba, cuando la corrupción llegó a mí, tal vez a tocar mi puerta, yo la rechazara porque esos millones que se pretendían robar, pues yo me recordaba de esas personas a las que va a impactar. Entonces, pues ahora ya no trabajo ahí, ahora estoy en el sector público, perdón, en el sector privado, en una empresa, y trabajo ahí, pero Muchas en mi gracias. conclusión, que el factor humano influye mucho. Entonces, para las políticas públicas que sean cumplidas correctamente. Entonces, nada más, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Creo que usted tocó un tema de ética que es muy importante, la ética en general y la ética en la función pública, ¿verdad? Que eso es un tema que hay que tenerlo muy presente siempre, ¿verdad? Muchas gracias por sus comentarios y sus aportes. Quisiera hablar de la actividad 1, donde dice Carlos Sojo cita a Grindel y considera que la capacidad del Estado depende de la habilidad para establecer y mantener funciones técnicas, administrativas, institucionales y políticas. Dice, proporciona un ejemplo para el caso concreto de Guatemala. Y solo quería compartirles que las funciones técnicas, pues, están mucho más asociadas a la gestión macroeconómica y capacidad tecnocrática y operativa. Las funciones administrativas se relacionan más con la capacidad de administración y desempeño efectivo de servicios económicos y sociales. Y las capacidades institucionales aluden a la formación de parámetros normativos que regulan las interacciones económicas y políticas. Y cuando habla de las capacidades políticas, pues puede asociarse a lo que en otros contextos se denomina como el buen gobierno. Un poco para comentar, digamos, cuando Carlos Ojo habla de las cuestiones técnicas, pues habla más de las cuestiones macroeconómicas, de esa capacidad tecnocrática y operativa, ¿verdad? Cuando habla de lo administrativo, pues justamente es el desempeño efectivo de servicios económicos y sociales. Cuando habla de las instituciones, ahí habla más de los parámetros normativos, y cuando habla de políticas, pues se asocia a los contextos de buen gobierno, ¿verdad? Para que pues tengan un referente ustedes para su trabajo de la actividad 1 que tienen que realizar. Entonces yo dejaría por acá la clase del día de hoy. Les pido favor que escriban en el foro. A los que han estado escribiendo, pues he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes sus reflexiones, sus comentarios, haciendo algunas
complementos o comentando de, digamos, lo que ponen. Acuérdense que la nota, entre más participen, pues tienen más nota, ¿verdad? Y pues entonces los veo la otra semana, el jueves, a esta misma hora, para que podamos hablar de nuestra unidad 2 del curso. Así que Licenciada, disculpe. ha sido un gusto. Sí, ¿quién me habla? Rudy, Perdón. solo con la Rudy. tarea esa que mencionó, bueno, ese aprendizaje es más de desarrollar nuestro tema nosotros en base al contexto social que nos rodea y político, o tenemos Así que es. buscar, Ujú. ok, no necesitamos bibliografía, por así decirlo. Si ustedes quieren utilizar alguna bibliografía, yo lo que les recomiendo es que no copien y peguen lo que encuentran, sino que la bibliografía, ¿para qué nos sirve? De un referente, digamos. El Ok. señor fulanito dice tal cosa, ¿verdad? Y yo analizo que en el caso de Guatemala está la otra, ¿verdad? Entonces, siempre Ok. no olviden de poner sus citas y de poner su bibliografía al final del trabajo, ¿verdad? Licenciada, Ujú. yo Así pensé que es. se trataba Sí. de una, licenciada, yo pensé que se trataba de una institución, pero es en Guatemala en general, entonces. Yo Eh, les leí lo de la tarea justamente para que, dice, Carlos Sojo cita a Grindel y considera que la capacidad del Estado depende de 4 funciones: técnicas, administrativas, institucionales y políticas. Ujú. Proporcione un ejemplo para el caso concreto de Guatemala. Entonces pueden proponer un ejemplo y decir, bueno, en cuanto a esto, la parte técnica tal cosa, la parte administrativa, la parte institucional. Acuérdense que cuando hablo de institucional está hablando de normas, ¿verdad? Les Sí, voy a sí. pasar la presentación para que la tengan, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y la parte política también, ¿verdad? Entonces ahí dice, proponga un ejemplo, pero pueden ustedes decir, digamos, entiendo las funciones técnicas tales, administrativas tales, para mi ejemplo, ¿verdad? Y entonces ya pueden referirse a su ejemplo. Ujú. Eh, Gracias. bueno, yo solo lo último, y disculpe el tiempo, licenciada, yo se lo preguntaba porque yo iba a tomar un ejemplo concreto pues, de algo relacionado al país, pero pues como a veces las cosas que se dan en contexto real no están plasmadas en libros, ¿no? Que yo pensaba más desarrollo de tema de mí, como yo veo el contexto social y político, pero no sé si está bien o si hay que usar sí o sí algún libro, por eso es como la pregunta. Yo lo que le sugiero es que usted diga que está entendiendo cuando hablar de contexto técnico, político, institucional y social y desarrolla su ejemplo, Rudy. Muy bien. Bueno, que pasen muy buena noche, se cuidan mucho, por favor, cuiden a sus familias también. Gracias, Igualmente, licenciada. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Muchas Buenas gracias, buenas noches a noches, todos. gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche.